Mucho se habló en todos los medios acerca de las ISAPRES, de las leyes cortas, los fallos de la Suprema, que la tabla de factores. Te explico en sencillo cuál es la historia de todo esto. Como compañías de seguros, las ISAPRES desde sus inicios establecieron sus precios de acuerdo al riesgo de los afiliados. Desde el punto de vista comercial, ello tiene sentido debido a que aquellas personas más riesgosas típicamente usarán más servicios médicos y por ende significan un costo mayor. Sin embargo, en un contexto de seguridad social financiado con cotizaciones obligatorias, hoy existe cierto consenso en que debe existir mayor solidaridad entre los afiliados, reduciendo influencia de las características que son no elegibles por las personas, como la edad, el sexo, las enfermedades preexistentes, en los precios pagados. Ello es deseable, pero nunca se legisló al respecto. De hecho, no fueron los gobiernos, sino el Tribunal Constitucional quien en 2010 eliminó la posibilidad de que cada ISAPRE definiera su propia tabla de factores de riesgo, según la tarifa para los planes. El problema es que pese a eso, a declarar inconstitucional algunos artículos de la ley de ISAPRE, ello no obstó a que las tablas de factores de cada ISAPRE se siguieran usando. De hecho, ningún gobierno, ni las dos administraciones de Piñera, ni la segunda de Bachelet, ni la actual en gestión, cursaron sanciones a la ISAPRE que hicieron uso de las tablas particulares. Es más, incluso en 2019 se estableció vía circular de la Superintendencia de Salud una tabla única de factores. Tampoco se legisló respecto a qué pasaría con los planes de salud antiguos cuyos precios fueron definidos utilizando tablas particulares de cada ISAPRE. Paralelamente, hubo judicialización en las alzas de precio de las ISAPRES. Se convirtió un problema muy grande para la Corte Suprema, donde se ingresaron cientos de miles de recursos en todo el país. Y por lo tanto, considerando esa variable, la parte del precio, el plan de salud era susceptible de ser reclamado. Incluso cuando el Congreso legisló al respecto, la forma de reajustar los precios base, que fue el 2021, la Corte Suprema, en sus polémicos fallos, yendo más allá de sus atribuciones, objetó el texto legal, declaró arbitrario e ilegal el alza del precio de los planes para el año 2023, en forma generalizada. Al respecto, es importante recordar que las ISAPRES son instituciones reguladas, por lo tanto no pueden autónomamente subir sus precios, sino que siguiendo un proceso establecido en la ley. Los fallos posteriores de la Suprema también actuaron con efectos generales, es decir, restringiendo no solo a las partes del conflicto, los litigantes, sino que con efecto general. El primer grupo de fallos fue en noviembre de 2022, donde se declaró ilegal que cualquier tabla de factores distinta a la tabla única era inapropiado. La Corte Suprema dictaminó que debía considerarse de manera retroactiva, además, a partir de abril del 2020, esta corrección de las tablas, generando una necesidad para las ISAPRES de tener que devolver los excesos de cobro. Esto es una verdadera deuda que ni las autoridades ni el actual gobierno pudieron considerar. No la calcularon antes de. La magnitud de esta deuda ascendía, según cifras de la Super de Salud, 1.600 millones de dólares, o sea, equivalente a 3,7 veces el patrimonio de las mismas ISAPRES. Los fallos establecieron que los precios de los planes de salud debían bajar si la tabla única de factores beneficiaba al afiliado, pero impedían que subieran por su aplicación a los que debían pagar más, por ejemplo, como los hombres jóvenes. Esto generó un descalabro financiero, ya que la rebaja de los precios de muchos contratos no podía ser compensado por las ISAPRES con otros ingresos. El segundo grupo de fallos de la Suprema, en agosto del 2023, cuestionó las alzas de las primas cobradas por la ISAPRE por las enfermedades que son parte del GES, Garantía Explícita de Salud. En este caso, pese a que los propios fallos reconocieron que la legislación daba libertad a la ISAPRE para establecer los precios para la entrega de la cobertura, el fallo condenaron a la ISAPRE a cobrar un precio equivalente al promedio de un estudio licitado para definir los costos, no a los precios a cobrar, aún sabiendo que dicho estudio no consideraba la naturaleza de la cartera de los beneficiados, ni tampoco otras características, que eso puede hacer variar según el tipo de ISAPRE. Estos fallos, al ser también retroactivos, cuestionando las primas cobradas desde octubre del 2022 en adelante y con efecto general, produjeron a partir de enero de este año una caída del 12,7% en el total de ingresos de la ISAPRE, de acuerdo a estimaciones de la propia Superintendencia de Salud. La combinación de una obligación de devolución de la magnitud que se menciona,
junto a la caída tan significativa de los ingresos y unido además a la imposibilidad legal de reajustar los precios durante la pandemia y el alza en los costos médicos, generó una crisis financiera en la industria que en los últimos 5 años ha perdido 188.000 millones. La precaria situación de la industria mereció advertencias del Banco Central, del Consejo Fiscal Autónomo e incluso del Fondo Monetario Internacional en noviembre del año pasado. Ante la posibilidad de que 2,7 millones de chilenos queden sin cobertura de salud al desaparecer las ISAPRE y la afectación del resto de la cadena productiva, es decir, el personal médico, las clínicas, los laboratorios, los proveedores, entre otros, el gobierno ingresó en mayo del año pasado, un proyecto de ley para generar herramientas y evitar que la aplicación de estos fallos judiciales genere un quiebre de todo el sistema. Como se puede apreciar, toda esta historia tiene su origen en que la clase política no legisla a tiempo acerca de los temas de relevancia para los ciudadanos. Los problemas explotan y el costo se multiplica exponencialmente. Si a eso le sumamos que los propios poderes del Estado, y peor aún, un poder supuestamente imparcial e independiente como es el Poder Judicial, emite sentencias que afectan no solo a los litigantes, sino que resuelven con efectos generales, lo que es inconstitucional, revela un activismo judicial de una grave certeza, genera inestabilidad jurídica y afecta a gran parte de la población nacional. Es muy grave esto que ocurre con la ley de ISAPRE, analizando el origen, la historia de cómo llegamos a este punto y cómo se tuvo que ir en rescate legislativo a la industria de la ISAPRE, pero no por un problema propio de las ISAPRES, sino que por un problema de que es el Estado y sobre todo los gobiernos de turno los que no se hicieron cargo de este problema desde el inicio, legislando adecuadamente y evitando que, por un lado, hubiera una saturación del Poder Judicial con los recursos de protección y, por otro lado, el encarecimiento de las prestaciones médicas hizo temblar a la industria privada de salud.